sims. Vamos a ver, ok, entonces ahí lo tenemos. Ya ingresamos la variable con la que depende la función y vean al lado izquierdo, que estén utilizando Octave en línea, la variable ya ha sido ingresada. Ahora vamos a ingresar las funciones. Para ingresar las funciones, lo que tenemos que hacer es guardarlas en una letra. Puede ser en una letra, en una combinación de letras y números, o puede ser palabras con números, ¿verdad? Lo recomendable para poder guardar una función en una variable, ya sea con letras, números o palabras, que eso haga referencia a lo que nosotros hemos guardado. En este caso yo voy a llamarle f, g y h para saber qué es lo que he guardado en esas letras. Entonces, colocamos acá f igual a, y vamos a ingresar la cuadrática. Bien, veamos, x al cuadrado. Este símbolo que acabo de ingresar, en este caso en mi teclado, se encuentra en la combinación de teclas Alt, G, y la tecla donde se encuentra ese símbolo. Hacemos esa combinación y la encontramos, ¿verdad? En algún, ¿verdad? Ahí eso va a depender de la configuración de su teclado. Bien, x al cuadrado menos 6x. Menos 6x. Ahora aquí viene la primera observación. Si yo les pregunto qué operación está haciendo el 6 con la x, ustedes me van a decir un producto, ¿sí? Ahora bien, el operador para el producto, para la multiplicación en MATLAB y también Octave en línea, es el asterisco, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que colocar donde hay un producto ese asterisco para que entienda que el 6 está multiplicando a la variable x. Luego vamos más 11. Y ya tenemos guardada nuestra función, ¿sí? Acá nos dice que la cuadrática se le ha asignado a la letra f. Dígame. Fíjese que, bueno, hice lo de Sims X, ¿verdad? Y bueno, no me sale como que lo reconozca. Solo me sale Sims X y abajo dice off time. Mencioné eso, a mí también me salió, si ustedes se dieron cuenta. Y Pero me está haciendo que vaya a decir que es lo mismo. Profe, ¿puede volver a explicar? Que no entendí muy bien, me perdí. Bien, tratemos de irme siguiendo cuando vayamos haciendo, ¿verdad? Para aclarar el problema de off-time, entonces si le dio refrescar y no funcionó, ciérralo y abra otra vez la página, ¿verdad? Ahora bien, volviendo a repetir lo que mencionaba. Para trabajar en MATLAB y Octave en línea, lo que tienen que hacer es declarar las variables. Utilizan el comando sims, que es el primero que aparece en la guía 1, ¿sí? Espacio, e ingresan las variables con las que dependen las funciones. En este caso, todas mis funciones dependen de la variable x. Entonces, por eso es que solo ingresé a x. Le damos enter, y acá, para quienes estén utilizando Octave en línea, aparecen las variables ya guardadas. Luego, ingresamos nuestra función, y lo guardamos, en este caso yo lo decidí guardar en la letra f, para hacer referencia a nuestra función f de x. Una de las cosas que comentaba acá es que a la hora del producto deben de tener en cuenta que aquí en MATLAB y Octave en línea el producto se debe utilizar el operador asterisco para que entienda que es una multiplicación. Y de ahí solo le damos enter y queda guardada nuestra función. Si nosotros, por ejemplo, escribimos f, le damos enter, nos regresa qué es lo que tiene guardada esa letra, ¿sí? Entonces en f tenemos guardado a la función x cuadrado menos 6x más 11. Si por ejemplo yo quiero colocar g y quiero ver qué tengo guardado en g, me dice que no está definida, no tiene nada esa letra, ¿verdad? ¿Sí? Solo hemos utilizado a la letra f para guardar nuestra función. Bien, a continuación vamos a utilizar a G. ¿Alguien va a preguntar algo? Lo del simbolito que está en la parte de la x. X al cuadrado se refiere ahí, ¿verdad? Sí, aquí al cuadrado. Ah, okay. Solo eso. Bien, ahora vamos a ingresar la función g y la vamos a guardar en la letra g. ¿Qué tipo de función tengo acá? Es una función racional, ¿sí? Tiene numerador y tiene denominador, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar en consideración ese hecho para la hora de ingresarlo a Octave en línea y MATLAB. Debemos de hacerle saber quién es el numerador y quién es el denominador. Para ello, lo que tenemos que hacer es encerrar entre paréntesis numerador y denominador. Entonces, ingresemos nuestra función g igual a, vamos a guardarla en esa letra. Vamos a colocar paréntesis en el numerador, y el numerador es 4x más 5. Entonces, 4x es un producto, entonces 4 asterisco x más 5. Por esos paréntesis colocamos pleca, que ese es el operador para el cociente, y el denominador, de igual forma, lo ubicamos entre paréntesis. Entonces acá nuestro denominador es una cuadrática, 5x al cuadrado menos 2x más 2. Entonces 5x es una multiplicación, entonces sería 5 asterisco x al cuadrado menos 2x, entonces sería menos 2 asterisco x más 2. Entonces ahí tenemos ingresada la función g, le damos enter. Quiero ver qué pasó. Aquí no le puse el símbolo, ¿verdad? Más 12, ¿verdad? Sí, más 2. Ese fue el problema. A mí sí me sale bien, profe. No, lo que pasa es que aquí se me olvidó colocar el signo más, ¿verdad? Por eso que me dio error. Acá se lo ubicamos y ya nos generó la función. Entonces ahí ya tenemos guardada la función g. Ven que ahora sí ya tiene asignada la letra g, la función, ¿verdad? Cuando lo vimos anteriormente nos decía que no estaba definida esa letra. Bien, ¿preguntas? Profe, Dime. puede hacer un poquito para arriba la pantalla, para ver cómo le quedó primero, por favor. Gracias. Profe, a mí no me sale el simbolito de la x para poner x cuadrada. Ya intenté con todas las dobles funciones y no me agarro ninguna. ¿Usted está en una PC? Sí, pero o sea, estoy con... ¿En una computadora de escritorio, usted? No, normal, pero o sea, estoy con una laptop, pero no le sirve el teclado. O sea, estoy en otro teclado. Sí, me explico. Pruebe la función, ¿sí? ¿Entendí? Pruebe la función ALGR y busque la tecla donde se encuentra ese símbolo. Por lo general, las laptops esa es la combinación. Y si no, bueno, como está utilizando un teclado, ¿verdad? Externo, entonces tendría que ir viendo cuál es la configuración y dónde se encuentra ese símbolo. Otra sugerencia que le doy, para que trabajemos ahorita, es que se vaya a internet, busque ese símbolo, lo copie y lo pegue cada vez que lo va a utilizar. Sí, porque no me da, ya intenté con todo y lo que usted me dijo y no sale. Entonces, después se toma ahí el tiempo para ver qué combinación de teclas le sale ese símbolo, ¿verdad? Pero por el momento es internet, busque ese símbolo, lo copia y lo pega cada vez que lo vamos a estar utilizando. Gracias. Bien, entonces ya ingresamos la función g, ahora vamos a ingresar la función h. Bien, para la función h tenemos que es una función radical corradicando cuadrático. Para las funciones raíces cuadradas, ojo, para la raíz cuadrada, Octave en línea y MATLAB tienen una función en específico.
Su función es SQRT, paréntesis. Esto significa raíz cuadrada. Ojo, solo raíz cuadrada. ¿Y qué vamos a ubicar entre los paréntesis? El radicando. En este caso es x al cuadrado menos 4x más 5. Entonces Profe. ingresamos acá. Diga. Dije eso de que, bueno, obviamente Octave y MATLAB son todo en inglés, ¿verdad? Pero para hacerlo de una forma más fácil para todos los compañeros, si uno traduce toda la página al español, SQRT de una sola vez se Vale. traduce como raíz cuadrada. Vale. Yo le sugiero lo siguiente, que lo siga manejando en inglés porque los comandos que le presentan las guías y las siguientes guías van a estar en inglés. Entonces van a tener conflicto a la hora que se los traduzca a la página, ustedes se equivocan y puede ser que se lleguen a perder qué es lo que representa lo que ustedes han realizado. Pero no hay ningún problema si alguien no se pierde, ¿verdad? Pero esa es mi sugerencia, ¿verdad? Ah, Ahora, ok, si lo ok. quieren utilizar en español, no hay ningún problema, ¿sí? Solo que esa es mi sugerencia, ¿verdad? Los comandos van a estar dados en inglés y si se pueden llegar a perderse a la hora de estar trabajando. Bien, entonces ya ingresamos h, la raíz cuadrada, y entre paréntesis, nuestro radicando, x cuadrado menos 4x menos 5. Le damos enter y ya tenemos acá ingresada nuestra función. Quizás lo bonito de esta página es que nos devuelve tal cual nosotros lo escribimos. Quien esté trabajando en MATLAB le va a regresar tal cual usted lo ha ingresado. En la guía 1 le dice que hay un comando para ver si lo ha escrito bien, que es previo, ¿verdad? Entonces lo puede ir utilizando cada vez que usted ingresa una función para ir verificando. Ahí en la guía 1 puede buscar el comando. Bien, entonces ya tenemos ingresada la función f, g y h. Okay, entonces, ¿qué es lo que hemos visto a la hora de ingresar estas tres funciones? Tres cosas. En el primero, hemos visto que el producto, el operador es el asterisco. Cada vez que tenemos un producto, debemos de colocar el operador X. Si no lo colocamos, nos va a dar error. El que está después del 2 es menos 6. O del primero. Si es menos 6. Menos 6X. No. Bien. En el segundo, hemos visto para la función g, es una función racional, que cuando nosotros tengamos una fracción, nosotros tenemos que colocar en paréntesis numerador, denominador, para que MATLAB y Octave en línea lo reconozcan. Tercero, para la siguiente función hemos visto cuál es la función que ya está establecida en MATLAB para la raíz cuadrada. En la guía 1 nos indica, ¿sí?, cómo ingresar raíces que no sean raíces cuadradas. Y no es más que escribir la raíz en potencia, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que toda raíz se puede ver como una potencia. Y de esa manera se puede ingresar en Octave en línea y MATLAB. Bien, ya que tenemos definidas nuestras funciones, ahora pasamos a evaluar. ¿Qué comando vamos a utilizar para evaluar? El comando para evaluar, lo tenemos acá, es el comando sub, que en este caso la sintaxis es, vamos a ingresar la expresión que va a ser la función, puede ser el nombre o entre comillas simple, la función explícita. Tenemos aquí un ejemplo, lo ha definido y está evaluando la función f y solo ha colocado su nombre. Nos dice después, ingresemos la variable x con la que depende nuestra función y el valor que vamos a evaluar, en este caso es lo que representa, ¿sí? Ahora bien, también nos dice que si nuestra función depende de una sola variable, entonces omitamos la variable x. Entonces nos vamos a ir a Octave en línea a realizar estas evaluaciones. Primero, la función evaluada en menos 4/3. ¿Sí? Voy a colocar porcentaje. El porcentaje significa dejar un comentario ahí, ¿verdad? MATLAB no lo va a reconocer como un código, sino como un comentario. Entonces aquí vamos a escribir evaluar la función f en menos 4/3, que eso es lo que nos pide. Le damos enter. Esto es nada más un comentario lo que he escrito acá, ¿verdad? Ahora vamos a escribir el comando. Comando para evaluar es seguido de abrir y cerrar paréntesis. Dentro de esos paréntesis vamos a evaluar la función f en menos 4/5. Entonces colocamos el nombre de nuestra función a evaluar y el valor que vamos a evaluar, menos 4/3, perdón. Entonces vean que no he colocado la variable x, porque ahí nos dice que podemos omitir la variable x si nuestra función depende de una sola variable. En este caso solo vamos a estar trabajando funciones de una variable. Le damos enter y acá nos ha regresado la imagen de menos 4/3 a través de la función f, ¿verdad? Es 187 novenos. Ahora bien, el último comando que les decía acá, este que está acá, este comando nos sirve para escribir una expresión numérica cuando me lo regresa en decimal, en raíces o en fracciones, conocer su valor en decimales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 187 novenos. Si yo quisiera conocer su decimal, entonces escribo ese comando, entre paréntesis, y puedo escribir el comando que realice para evaluar o, en este caso, por defecto, cada resultado va a estar siendo guardado en AMS, en respuesta. Entonces, escribimos AMS. AMS guarda lo último que he realizado. Entonces, damos Enter y ustedes pueden corroborar en la calculadora que 187 novenos en decimales es aproximadamente igual a 20.778. Bien, ¿preguntas para la primera evaluación? Profe, esta no es una pregunta tan relacionada a lo que hemos visto por el momento, sino que es una duda que tengo. ¿Podemos utilizar el mapa de caracteres de la PC para estar añadiendo aquí los códigos que uno puede encontrar en el teclado con la computadora? Sí, ahí pueden encontrar el símbolo P para elevar. Gracias. Bien, entonces veamos el siguiente literal. Nos pide evaluar la función g en menos 3. Entonces realizamos esa evaluación utilizando siempre el comando sub. Y ahora debo de colocar la función g. Yo le llamé g, ¿verdad? Entonces, coma, y el valor que vamos a evaluar, que es 3. Le damos enter y nos regresa el resultado, menos 7/53. Bien, ahora que ya hemos realizado procesos, uno de los inconvenientes que tiene MATLAB y Octave en línea es que si yo me equivoco, ustedes lo pueden corroborar ahí, no puedo borrarlo para corregirlo, sino que lo que tengo que hacer, eso va a quedar ahí en pantalla. Lo que tiene que hacer es volver a digitarlo, ¿verdad? Para realizar su corrección. No puedo borrar, digamos, esta línea, ¿verdad? Para volverla a hacer, sino que tendría que realizar nuevamente el proceso, ¿verdad? Realizando la corrección, ¿verdad? Cuando me he equivocado. Ok, bien, entonces realizamos la otra evaluación.
Ahora nos pide evaluar h en 6. Bien, entonces utilizamos nuevamente el comando, ingresamos el nombre de la función y el valor que vamos a evaluar, 6. Le damos enter y la imagen de 6 a través de la función h es raíz de 7. Bien, ¿preguntas? No sé si hay alguna pregunta con esas 3 primeras evaluaciones que hemos realizado. Yo hice la de la G Ajá. y me tira la que ingresamos primero, la función que ingresamos en solo, me tira la respuesta así como ustedes, que 7/53. ¿Qué le da a usted? Pues me da 4x más 2 sobre 5x al cuadrado. Y lo ha Por eso, ingresado de esa manera, como lo estoy sombreando ahí. sí, igualito, pero no sé por qué me sale la función en sí, no me sale la respuesta. Véalo bien, compare con lo que he sombreado. ¿Está idéntico? Sí, vamos a ver. Vuelva a ingresar. Permítame. Sub, Para enter, g, coma, menos 3. permítame. A ver. Ahora En me caso de sale, que quisiera poner decimal. ahora me sale menos 10 sobre 53. Menos 10 sobre 53. ¿Y ha ingresado bien la función? Eh, Eso es lo que tiene que revisar para ver si lo ha ingresado correctamente. Si la función está mal ingresada, pues siempre regresa valores Oh, diferentes. ya había el error, o sea, como en el que le dije anteriormente, se me puso el menos 3 a toda la función, entonces ahí afectó todo. Ok, entonces corrija, nuevamente ingrese G para reemplazar la anterior y así volver a realizar la Ingeniero, evaluación. Ok, gracias. Diga. una pregunta. En caso de que yo quisiera expresar la raíz de 7 como decimales, solo tendría que poner lo mismo ¿cómo que era? No me acuerdo. Es comando. Doble. Ajá, Ujú. y el solo eso me quedaría como decimales. Sí, correcto. Ah. Bien, entonces ya tenemos ingresado la tercera evaluación. La cuarta evaluación me está diciendo que debo de evaluar la función f en p menos x. Vean que ahora no es un valor concreto, sino que es una expresión. Y además, la función f la debo de evaluar en q más 1. Entonces, para nosotros acá P y Q son constantes. MATLAB los reconoce como variables. Entonces, no tienen un valor concreto. Lo que tenemos que hacer es declarar esas variables utilizando el comando sim. Entonces, digitamos otra vez ese comando y colocamos P espacio Q. Le damos Enter. Y ahora, si ustedes se fijan en la parte izquierda, ya aparece P y Q. Si nosotros lo utilizamos sin antes haberlo declarado, nos va a producir un error, porque no va a reconocer esas variables. Bien, declaren esas variables. Y ahora nos pasamos a realizar las evaluaciones. Entonces, aquí voy a explicar. Lo vamos a hacer primero acá. Y luego lo vamos a realizar en el programa. Entonces, tenemos f evaluado en p menos x, menos 2 por f evaluado en q más 1. Bien, para el caso de f evaluado en p menos x, acá lo que estoy haciendo es evaluar la función f en p menos x, entonces utilizando el comando para evaluar, que es el comando sub, sería, entre paréntesis, ingresamos la función que vamos a evaluar, coma, seguido de lo que vamos a evaluar, p menos x. Entonces, la forma de cómo escribir f de p menos x en MATLAB es de esta forma. Ahora, f de q más 1. La forma de cómo escribir f de q más 1 en MATLAB es evaluar la función, utilizamos el comando para evaluar, e ingresamos el nombre de la función y qué es lo que vamos a evaluar, q más 1. Finalmente, lo que nos está pidiendo es realizar estas operaciones. ¿Sí? Entonces, evaluar f en p menos x, pero eso se escribe en MATLAB de esta manera. Entonces, escribimos sub f evaluado en p menos x, menos 2 multiplicado, en MATLAB la multiplicación es asterisco, entonces lo vamos a escribir de esta manera, evaluar la función en q más x, y en MATLAB se escribe de esta manera. ¿Sí? Entonces, esto último es lo que nosotros vamos a ingresar en la entrada. Bien, entonces procedemos a realizar esa operación. Vamos a colocar aquí un comentario, evaluar f de p menos x menos 2 f de q más 1. Entonces digitamos lo que tenemos ahí escrito de último. Entonces decimos el comando sub, vamos a evaluar nuestra función f y lo vamos a evaluar en p menos x. Menos 2 multiplicado, entonces escribimos asterisco, el comando para evaluar, ingresamos la función que vamos a evaluar y dónde lo vamos a evaluar, qué es lo que vamos a evaluar, perdón. Entonces vean que lo tenemos escrito tal cual lo dejé acá, ¿verdad? Entonces le damos enter y lo que vamos a obtener no es un número, sino que es una expresión en términos de p, q y x. Bien, ¿preguntas? No sé si tienen alguna duda. Ingeniero, Diga. podría subir el ejercicio porque a mí hace un momento se me cayó la conexión y me tocó reiniciarlo. Entonces, no sé cómo iba. Vaya, copie el ejercicio, Ujú. tome una captura de pantalla para que ya tenga ahí los ejercicios y lo vaya realizando. Va, está bien. Ah, pero no ha visto el proceso, ¿verdad? Ajá, que por eso. Ajá, eso. Ese es el problema. Gracias. Bueno, pero es que si lo retrocedo nos vamos a quedar solo con un ejercicio, necesito avanzar. Entonces lo que le recomiendo para poder ver el proceso anterior es que después vea el video, para que luego realice la práctica. Vaya, está bien. Gracias. Para que sigamos avanzando y no vayamos a quedar a medio, ¿verdad? Entonces comienza a realizar la práctica desde acá. Ya con eso hemos finalizado el primer ejercicio. Luego vamos a pasar al segundo ejercicio, pero antes no sé si tienen alguna duda. Ya utilizamos dos comandos, ¿verdad? Y hemos utilizado, bueno, tres comandos. Y hemos utilizado una de las funciones que tiene MATLAB, raíz cuadrada. Y los comandos son para definir sim, para evaluar sub, y el comando que me pasa la expresión a decimales. Yo tengo una pregunta. Diga. En el caso de la práctica, ¿qué tendríamos que entregar como constante? La captura de pantalla de todas las declaraciones de variables y la operación que ha hecho. Vaya, por ejemplo, digamos que este es su examen.
Entonces yo lo que quiero es todo el código correcto. Entonces digamos que vamos a ingresar esto primero. Ustedes pueden tomar una captura de pantalla. Yo les recomiendo que utilicen la aplicación que tienen todas las computadoras, creo que lo tienen, este recorte. Entonces esto les facilita para solo seleccionar lo que necesitan. Entonces ahí estoy cubriendo el comando sims y, por ejemplo, guardando, estoy tomando en cuenta también la evaluación y lo que nos ha generado, perdón, no la evaluación, sino que definir la función f y lo que me ha generado. Entonces ya lo tenemos ahí. Nos vamos a Word, por ejemplo, lo pegamos acá. Y ahí vamos a tener el código, ¿no? Aquí solo damos formatos y nosotros queremos mover la imagen para arreglarlo. Entonces, quito por acá. Y por ejemplo, si quiero colocar aquí la evaluación de f, entonces me voy, busco la evaluación de f, quiero ver, lo tenemos aquí. ¿Sí? Entonces venimos, ya sea con captura de pantalla o con una aplicación recorte, cubrimos eso. Si no queremos ese mensaje, lo podemos ir haciendo tramo por tramo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí ya estoy bajando la evaluación. La parte donde yo convertí en la fracción a decimales, tomamos a Word, lo colocamos aquí, donde corresponde la función f, y ya tenemos ese código. Y así lo podemos ir ordenando. Profe, en dado caso que no tengamos esa explicación, le podemos dar así como, por ejemplo, copiar y pegar a Word. Sí, lo pueden hacer también de esta manera. Le dan acá, sombrear, control C. ¿Usted está trabajando en laptop o está trabajando en PC? En En una el laptop. escritorio. No, Entonces, laptop. debe de tener esa aplicación recorte. Entonces ok. ahí le di copiar y pegar y está cargando ahí, ¿verdad? Y ahí está el código, ¿verdad? Entonces también puede ser así. Bien, solo ahí solo le dé en el buscador, no sé dónde lo tendrá usted. Aquí en buscar, le da, escribe recorte. Déjenme acá. Recorte. Y ahí les tiene que aparecer la aplicación cuando lo están buscando, ¿verdad? Si es que la tienen. La mayoría de computadoras sí. Todas las que yo he visto sí tienen recorte, ¿verdad? Aquí me está cargando todavía para buscarlo. Ahí está, ¿verdad? Así lo va a aparecer si usted lo busca en el buscador. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Una vez que ustedes ya hayan copiado todo el código, lo hayan ordenado, ustedes solo van a dar archivo, guardar como, pasar en formato PDF, que no necesita ningún convertidor, ¿verdad? Ahí mismo solo le dan guardar como y ahí decía pasar ese documento a Word, PDF, ¿verdad? Aquí, entonces aquí dice formato PDF, lo crean, lo guardan y lo suben, ¿verdad? Lo envían al correo. Ok, bien, entonces ya terminamos el ejercicio 1, ahora nos vamos al ejercicio 2. Para el ejercicio 2 nos pide trazar la gráfica de la siguiente función, como literal A. Vean que en este caso es una función seccionada. De hecho, esta función ya la trabajamos en clase. Y después nos pide que evaluemos en menos 1 y 4. Bien, entonces, para que utilicemos los otros dos comandos, en el caso del comando clear y el comando clc, ¿para qué sirven esos comandos? El comando clear es para limpiar la memoria, en la que se encuentra al lado izquierdo, ¿verdad? La memoria está guardada F, G, H, P, Q y X. Entonces, si yo digito ese comando y le damos Enter, lo que hace es borrarme lo que se encuentra en memoria. Y lo que tengo en la ventana, en esta parte de acá, se mantiene, ¿verdad? Entonces, démosle Enter y ya no se encuentra, ya lo borró. Ahora, el comando clc lo que hace es limpiarme la pantalla, pero no la memoria, ¿sí? Solo me borra lo que tengo acá. Y lo que si tuviera algo guardado aquí, lo mantiene. Entonces, le damos Enter y ya me limpió la pantalla, ¿verdad? Entonces, para el segundo ejercicio vamos a comenzar desde cero. Profe, una pregunta. SCLC y Clear están en la En guía. 1. Ok. Ustedes solo noten los comandos y después van a revisar la descripción, ¿verdad? Bien, entonces, como les mencionaba, ejercicio 2 pide graficar esta función, como literal A. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar cada una de estas funciones. Le voy a asignar un nombre. Como la función se llama J, le vamos a llamar a la primera J1, a la segunda J2 y a la tercera J3. Entonces, como borré todo de memoria, tengo que declarar variable, since x. Bien, ya tenemos la variable con la que vamos a trabajar. Mi función depende de x, por eso que simplemente declaré la variable x. Ahora, guardemos en J1 la primera función, y esa es la raíz cuadrada de x más 6. Entonces, ya sabemos cuál es la función, en la raíz cuadrada, SQRT, entre paréntesis, y escribimos x más 6. Damos Enter, y ya tenemos ahí la función. Ingresamos la segunda función en J2, ¿cuál? Ingresamos la función. Es la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Nuevamente la raíz, entonces utilizamos el comando SQRT. Paréntesis, ingresamos el radicando. 4 menos x al cuadrado. Ya tenemos guardada la segunda función. Ingresamos la tercera función y la guardamos en la variable J3. La tercera función es una recta, menos x sobre 3 más 1. Damos Enter y ya tenemos guardadas las tres funciones. Bien. ¿Preguntas? No sé si hay dudas. Ok, bien, entonces continuamos. Para graficar, nos vamos a la guía 1 y tenemos dos comandos para trazar la gráfica. Tenemos el comando szplot y tenemos el comando fplot. Del comando szplot tenemos dos sintaxis, una en la cual puedo ingresar solo la función y el otro comando ingreso función con un intervalo en la variable x. Para en el caso del comando fplot tenemos tres sintaxis. La primera corresponde a ingresar la función entre comillas simples, aquí lo tenemos que hacer de forma explícita, y además tenemos que ingresar un intervalo en x.
La segunda sintaxis es básicamente la misma, perdón, a excepción de la última parte, en donde nosotros le vamos a ingresar un color específico a la gráfica. Y aquí tenemos los colores definidos, Y, M, C, I, R, G, B, W, ya tienen los colores asignados. Si ustedes colocan aquí Y, les va a aparecer amarilla la gráfica, si les colocan M, va a aparecer magenta el color, y así sucesivamente, ¿verdad? En el caso de la tercera sintaxis, siempre de fplop, vamos a ingresar la función de forma explícita, y aquí, aparte de ingresar el intervalo en X, vamos a ingresar también un intervalo en Y. Bien, para este segundo ejercicio vamos a utilizar este comando, zplot, y vamos a ingresarle un intervalo, ya que nuestra función seccionada está definida mediante un intervalo. Bien, entonces, antes de pasar a ingresar, vamos a analizar esos intervalos. El primer intervalo de la función nos dice que es de menos 6, sin tomarlo, hasta menos 2, tomándolo. El siguiente nos dice que X está entre menos 2 y 2, y en ambos casos no toma los extremos. Y el último intervalo es de 3 hacia más infinito. Bien, aquí vamos a tener que tomar en cuenta lo siguiente. Si mi intervalo en uno de los extremos o en ambos extremos está abierto, nosotros en MATLAB lo vamos a ingresar como intervalo cerrado. En este caso está abierto en menos 6, lo colocamos cerrado. Y este es el intervalo que nosotros vamos a considerar. Ese otro intervalo en ambos está abierto, tanto el izquierdo como el derecho, entonces nosotros lo vamos a considerar cerrado, de menos 2 a 2. Y el último, cuando tengamos uno de los extremos que tiende a infinito, lo que vamos a tener que hacer es definir ese intervalo. Este comienza de 3, es el extremo si está bien, y aquí elegimos un valor, cualquier valor que se encuentre en ese intervalo. Recomiendo que no voy a hacer un intervalo de una unidad, a menos que sea definido de esa manera en la función seccionada, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, digamos que voy a tomar hasta 8. ¿Sí? Entonces, estos van a ser los intervalos que nosotros vamos a estar ingresando en MATLAB y Octave en línea, ¿verdad? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque los intervalos abiertos no los reconoce MATLAB, y los intervalos con extremos que tienden a infinito tampoco los reconoce. Entonces, por eso es que definimos estos nuevos intervalos. Bien, ¿se comprendió lo que acabo de mencionar sobre los intervalos? ¿Se comprendió? Sí, sí, sí. Bien, entonces ingresamos el comando para graficar. Mencionaba que vamos a utilizar el comando zplot. Bien, la sintaxis de este comando me permite ingresar nada más el nombre de la función. Como vamos a graficar raíz cuadrada de x más 6, y eso lo guardé en J1, entonces escribimos J1 dentro del paréntesis, coma. Seguido de la coma vamos a ingresar el intervalo que le corresponde. En este caso, decíamos que era de menos 6 a menos 2. Entonces ya tenemos el intervalo en el cual se va a graficar, le damos Enter, y tenemos nuestra gráfica. Entonces aquí tenemos la gráfica de la función radical con radicando lineal. Vean dónde se han definido los intervalos, en menos 6 y 2. Esos son los valores que nosotros ingresamos en el intervalo. Perdón, menos 6 y menos 2, ¿verdad? Este último que está aquí, nosotros vamos a borrar esta parte de acá. Para que se vea. Estamos. De menos 6 a menos 2. Ahora bien, como estas tres funciones corresponden a una sola función, se van a trazar en un mismo sistema. Para poder trazar las tres gráficas en un mismo sistema, lo que nosotros vamos a utilizar en MATLAB es el comando para activar ese comando, hold off es para desactivar ese comando. ¿Para qué nos sirve ese comando? Para que todas las gráficas, después de haber realizado la primera, o antes previo lo podemos hacer, todas las gráficas me queden en un mismo sistema. Y entonces activamos ese comando, hold on. Le damos enter y ahora ya quedó activo nuestro, ya quedó activo, perdón, el hecho de graficar en el mismo plano cartesiano. Entonces todos digiten ese comando y le dan enter. Bien, una vez que lo haya digitado y le dan enter, vamos a trazar las otras gráficas, siempre utilizando el comando zplot. Escribimos el comando zplot y vamos a graficar la segunda. El segundo lo hemos guardado con nombre J2, y esa segunda lo vamos a graficar en este intervalo, de menos 2 a 2. Entonces colocamos el intervalo, menos 2, 2. Ahí puede ser coma o puede ser espacio. Bien, le damos enter y obtenemos la gráfica de esa función, recordando en clase que habíamos analizado que esta era una semicircunferencia. Y vean que se ha graficado de menos 2 a 2, como lo ingresamos en el intervalo. Ahora bien, vean que no aparece la gráfica anterior, porque esta gráfica ha sido definida en el intervalo de menos 2 a 2, y la otra se encuentra en el intervalo de menos 6 a menos 2, pero se encuentra en el mismo sistema. Ya una vez tengamos las tres gráficas ingresadas, vamos a proceder a redefinir esta ventana que aparece acá para que aparezcan las tres gráficas. Bien, terminamos de ingresar la tercera función, zplot, y lo tenemos guardado en J3. El intervalo que le vamos a dar, lo tenemos acá, es 3,8. Le damos enter, y su gráfica es una recta. Bien, ¿preguntas hasta ese punto? No sé si tienen alguna pregunta. Bien, entonces, Yo, ¿cómo se llama? Porque estaba graficando ahorita. ¿Cuál fue el paso que hizo para unirlas todas en una sola? Es que yo las empecé a graficar, pero me quedé, entonces las grafiqué separadas de tres. es que en octava en línea le van a dar separadas. Bueno, en MATLAB también solo le va a presentar una, ¿verdad? Aquí está la radical, aquí está la semicircunferencia, aquí está la recta. Aún no lo he unido. A eso vamos. Pero previo se tuvo que haber colocado el comando hold on, ¿verdad? Eso puede ser antes de graficar o después de la primera gráfica. Bien. Para poder unir esas tres gráficas vamos a utilizar el siguiente comando. Nos vamos a la guía 1 y aquí aparecen los dos últimos comandos. Comando axis con dos sintaxis. La última sintaxis, comando axis. ¿Qué es lo que hace el comando axis? Lo que hace es redefinirme la ventana de la gráfica de la función. ¿Cuál ventana? Bueno, en este caso no es que me genere una ventana, sino que en MATLAB sí me genera una ventana. En este caso aquí me genera un sistema, ¿verdad? Entonces redefinir esto, valores en X y valores en Y. Bien, entonces,
Al utilizar el último comando, axis, entre paréntesis, entre comillas simples, auto lo que hace es que Octave, Lin y MATLAB redefinen ellos de forma automática el intervalo tanto en X y en Y como van a mostrar la gráfica. En cambio, en el anterior, axis, se le define un valor en X y en Y, un máximo, un mínimo en X, un máximo y un mínimo en Y. ¿Cuáles son esos máximos y mínimos en X que se refiere? Acá lo tenemos. El valor mínimo en X, por ejemplo, acá es 3. El valor máximo en X acá es 8. En Y tenemos aquí que el valor mínimo, aquí aparece menos 1.5, pero esta longitud de aquí es de una unidad. Entonces aquí, perdón, de 0.5. Entonces aquí tenemos hasta menos 2. Y acá tenemos 0. De este sería de, de la mitad, de 0.5. Entonces aquí hay hasta menos 0.5. ¿sí? Entonces ese sería el mínimo y el máximo. Para el caso de las funciones seccionadas, lo primero que vamos a hacer es utilizar este comando. Si ese comando no me define bien las gráficas, las tres o todas las gráficas que tengan la función seccionada, entonces vamos a utilizar este otro comando. Entonces nos vamos a la página de Octave en línea y digitamos ese comando. Axis, entre paréntesis, dentro del paréntesis, comillas simples. Las comillas simples se encuentran en la tecla donde se encuentra el signo de interrogación para cerrar. Ahí pueden encontrar las comillas simples, esperando que la configuración no cambie, ¿verdad? Y digitamos la palabra auto. Le damos Enter y vean que nos ha generado este sistema donde ya se nos presentan las tres gráficas. La radical, la semicircunferencia y la recta. Bien, ¿preguntas hasta ese punto? Bien, para que utilicemos la otra sintaxis de axis, lo vamos a hacer siempre con esa gráfica. Bien, por ejemplo, yo quiero redefinir estos valores en X y en Y. No quiero que me muestre de menos 6 a 8. Y no quiero que también me muestren desde menos 2 a 2. Entonces veamos cómo se utiliza. Ustedes ingresen el comando axis, paréntesis, dentro de los paréntesis corchetes, y dentro de esos corchetes comienzan a definir el valor mínimo que quieren que aparezca en esa ventana. En este caso aparece el valor mínimo menos 6. Vean que esta gráfica se encuentra justamente en la frontera. Entonces lo que voy a hacer es moverlo una unidad a la izquierda. Entonces lo vamos a dejar que el valor mínimo sea menos 7. Espacio, o puede ser coma, el valor máximo en X. El valor máximo que me muestra aquí es 8. Yo quiero dejarlo hasta 6. Entonces para mí ese va a ser el valor máximo. Entonces aquí le damos 6, espacio. Ahora vamos a decidir los valores de Y. Entonces los valores de Y, el valor mínimo que me muestra aquí es menos 2. Yo lo voy a dejar hasta menos 1. Entonces escribimos menos 1, espacio. Y vemos aquí que me muestra hasta 2, pero este se encuentra justamente en la frontera. Lo vamos a definir hasta 3, que es el valor máximo en Y. Vean, en X es menos 7 hasta 6, en Y es de menos 1 hasta 3. Entonces le damos Enter. Y la gráfica me queda un poco más centrada en comparación a la anterior. Y las dimensiones son las que yo le di. Aquí esta longitud es de una unidad, entonces llega hasta menos 7. Desde menos 7 hasta 6. Y luego el otro lo definí desde menos 1 hasta 3. Bien, preguntas con la sintaxis de este último comando que hemos utilizado. ¿Se entiende para qué es? ¿Pregunto? ¿Se comprende? ¿Qué es lo que hace el comando axis? Sí, sí, se entiende. Sí, bro. Entonces, continuamos. Ya tenemos la gráfica de esta función, ¿verdad? Entonces, para el examen, ustedes deben de colocarme todo el código que ustedes ingresaron para poder generar esa gráfica. Y la gráfica que ustedes van a ingresar es la última. Si imagínense viene en el examen una seccionada, me va a ingresar la última gráfica, donde ya se encuentran las Bien, no sé si me escuchan. Ahorita sí. Okay, bien, entonces ahí un poco se fue la señal. Bien, decía que para las gráficas ustedes van a ingresar la última, donde ya aparecen las tres, no una por una, ¿verdad? Sino que donde ya aparecen las tres, porque vamos a mostrar con todo el código que han utilizado para generar esa gráfica. Bien, entonces, continuamos. Literal B necesita el valor J en menos 1. Para evaluar J en menos 1, tengan mucho cuidado cuando estemos hablando de una seccionada. J en menos 1, vean en cuál de estas desigualdades o intervalos se encuentra menos 1. ¿En cuál de esas tres? ¿Sí? En la segunda. La segunda, ¿verdad? Aquí se encuentra menos 1. Eso significa que usted va a evaluar en J2, así le hemos llamado, ¿verdad? El valor de menos 1. Solo en esa, porque en esta no se encuentra menos 1 y ni tampoco en esta. Para el siguiente, que es J4, ¿en cuál de esos tres intervalos se encuentra 4? En la última. En la última. Tercero. Entonces evaluamos en J3, ¿sí? Y solo en esa, ¿verdad? Bien, entonces nos vamos al programa y evaluamos esos valores. Bien, entonces ya vimos el comando para evaluar y vamos a ingresar para la primera, es J2, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos. J2 lo vamos a evaluar en... Era menos 1, ¿verdad? Sí. Menos 1. Le damos Enter y el valor de menos 1 a la hora de evaluar en J2 es raíz de 3. Bien. Ahora realizamos la otra evaluación. La otra evaluación es en J3. ¿Y qué valor íbamos a evaluar? 4. Entonces, colocamos ahí el comando para evaluar la función y el valor que vamos a evaluar. Damos Enter y el valor es menos un tercio. Bien, ¿preguntas?
Cuando ustedes, por ejemplo, se equivoquen en el proceso, digamos en el examen, lo que no me vayan a colocar en el documento que me van a enviar hasta los errores que han cometido, ¿verdad? Nada más los comandos correctos. Si ustedes se equivocaron, no me vayan a ubicar esos errores, porque si me los ubican, entonces ahí vamos a ir descontando puntitos, ¿verdad? Entonces solo selecciona aquel código que da respuesta a lo que se está pidiendo, no con el error si es que se equivocaron, ¿verdad? Y luego corrigieron. Bien, ya tenemos entonces el ejercicio 2. Entonces ya con el ejercicio 1 y 2 que hemos visto, cómo declarar, cómo